Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos otro espacio de Zona Agro donde recorremos las principales noticias de lo que acontece en el campo, la realidad del productor y por supuesto los principales acontecimientos que afectan no solamente al sector productivo primario, sino también al secundario y al terciario. En este programa hablamos un poco de lo que está pasando con las heladas, con la temperatura, con el impacto climático en los principales cultivos a nivel país. Ya veíamos una afectación a nivel de las cosechas de maíz. Actualmente el trigo está en peligro y también la papa. Vamos a conversar un poco del seguimiento, del monitoreo que está realizando el Ministerio de Agricultura y Ganadería para apoyar un poco al sector productivo. Ya nos acompaña el ingeniero Edgar Mayereyer, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos del Ministerio, para comentarnos un poco de los trabajos que están realizando actualmente justamente por la cuestión del impacto climático. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, un placer, a las órdenes. Ingeniero, ¿cómo se está dando el impacto de las últimas heladas que estamos teniendo? Me imagino que la afectación en cuanto a los cultivos estaría ascendiendo inclusive el 30% según mencionaban. Sí, en realidad hay que considerar que son tres eventos de la última semana de junio, el evento a mitad de julio y ahora efectivamente ya el impacto que se está viendo, especialmente en la agricultura familiar y en los cultivos de canola y trigo, están en un porcentaje bastante importante de afectación de lo que hemos visto, ¿verdad? En este momento se está haciendo el levantamiento de esos datos porque tenemos todavía la probabilidad de que mañana podamos, en el sur especialmente, algún tipo de temperaturas frescas, entendiendo que las heladas meteorológicas son de 0 grados para abajo, sin embargo las agrometeorológicas tienen otra connotación. Ya con 3 grados podemos tener problemas. Entonces toda esa situación hace de que de alguna manera los impactos los podamos ir viendo de a poco, pero ya en algunas parcelas específicamente de la agricultura familiar ya encontramos algunos daños bastante importantes últimamente, sandía, melón, piña, banano, etc. ¿Sería el trigo el cultivo que está en mayor peligro actualmente, ingeniero? De los cultivos extensivos es el trigo, por supuesto, independientemente a las fechas de siembra que podamos manejar en este momento. Cuando está entrando en una etapa reproductiva, generalmente ya la situación es diferente que en una etapa de crecimiento vegetativo. Entonces, ahora lo que falta es evaluar a nivel de campo para ver efectivamente si cuál fue el impacto real, porque hay que recordar que estamos en pleno invierno y que el riesgo de que podamos tener nuevamente heladas se mantiene vigente. Es así, categóricamente. Ingeniero, ¿qué trabajo se está realizando el Ministerio de Seguimiento, Acompañamiento para el sector productivo? Sí, primero que nada, la información es poder, eso hay que entenderlo. Nos apoyamos bastante en lo que hace la Dirección de Extensión Agraria para poder llegar a los técnicos productores, a todas las personas que están en el campo haciendo el trabajo. Ha funcionado bastante bien. En los últimos años, por lo menos, creo que hemos llegado. Hay fallas, por supuesto, hay todavía cosas que corregir. Y por otro lado, en una situación que a nosotros nos parecía relevante es un poco la de sistematizar la evaluación de daños y pérdidas. Porque ahora uno va al campo, levanta la información, pero no existe como una suerte de sistematizar en planillas. Entonces se está generando una suerte de aplicación para que el técnico, a través de la tecnología, ya pueda en forma directa enviar fotos y tener la estimación de los daños o las pérdidas en terreno. Entonces, con eso, la información que ustedes puedan tener, la información que puedan tener los tomadores de decisiones es mucho más real y mucho más práctica. Y por otro lado, por supuesto, seguir generando información gracias a lo que la Dirección de Meteorología e Hidrología nos genera a nivel local y los modelos regionales de clima para los pronósticos. Es así. Ingeniero, ¿qué están haciendo actualmente los productores para paliar un poco las bajas temperaturas? Hay varias cosas, ¿verdad? Primero, nosotros habíamos empezado esto del mes de mayo, más o menos, ya cuando veníamos teniendo los pronósticos, una suerte de planificación de buenas prácticas, selección de variedades, no sembrar en lugares bajos, etcétera, variedades resistentes. Pero cuando ya el evento está, como ocurrió en estos casos, existen varias formas, que son los métodos desde un sistema de riego que permite generar una suerte de humedad atmosférica para un intercambio de calor,
como la cobertura con algún aislante plástico, llámese plástico u otro material, en la parte sensible de la planta. Estamos hablando de flores, de frutos, etcétera. Entendiendo que los cultivos extensivos no los podemos cuidar, proteger, perdón, porque justamente por la extensión misma es imposible hacerlo. Ahí sí entraríamos en una buena planificación. Pero para los otros rubros sí es viable hacer humo, no hacer fuego. Ese es un error que se ha cometido en estos tiempos, porque cuando uno genera fuego, lo que está haciendo realmente es tirar toda la parte caliente que vaya a la zona cercana del fuego y lo que hace es enfriar en los alrededores, cosa que no tiene que ser. Cuando hago humo, estoy simulando efectivamente como una suerte de nube para que el calor que se pierde del suelo encuentre esa protección y vuelva hacia abajo. Con eso cuido algunos puntos interesantes. Solo que los eventos, eso hay que también tener en cuenta, depende mucho de la intensidad y de la duración. Yo puedo manejar uno o dos eventos, pero un tercero como este y dos más o uno más que se pueda pronosticar más adelante, generalmente ya es un problema. Y la preocupación mayor que estamos teniendo, no solamente la helada, que es normal en esta época, sino también lo referente al déficit de agua, que primero que estamos en una etapa, en unos meses normalmente secos, y si miramos el pronóstico, podemos vislumbrar de que un evento La Niña puede estar interactuando a fines de año. No, el mes de octubre generalmente nos falla con las lluvias, pero a partir de ahí hay que ir tomando precauciones. Lo que nosotros damos son justamente recomendaciones para tomar la previsión de enfrentar esa situación. Entonces, ingeniero, definitivamente hablamos de un impacto al bolsillo del productor más que nada. Totalmente. Hay que recordar de que para producir algo uno tiene que invertir ya con suficiente anticipación. O sea, no, el sector productivo no es que yo hoy voy a plantar por otro y mañana ya consigo las semillas. No. Tiene un proceso de 2 meses, 3 meses. Por lo tanto, hay que conocer las condiciones, saber el trabajo. Y algunos juegan, como se dice, a la ruleta. Le sale bien, perfecto. Pero el año pasado, por ejemplo, vimos con la soja, que la gente que sembró muy temprano, tuvimos la falta de agua, efectivamente, esa cosecha fracasó. Sí funcionó la medianera y la tardía. Entonces, son condiciones que hay que ir manejando y que el técnico responsable tiene que transmitirlo al productor. Es así, categóricamente. Ingeniero, ¿cómo estamos avisorando el campo ya en esta segunda mitad del año? Estamos adentrándonos básicamente al punto intermedio de este segundo semestre, un mayor ritmo ya a estas alturas. Totalmente, ya la gente empezó a trabajar fines o sea, mitad de julio más o menos que ya empieza a haber costumbre de adelantar algunas siembras, pero se tuvo esta situación de las heladas, por ejemplo, la gente adelanta maíz, mandioca, poroto, papa en la zona de la colmena, por ejemplo, en la zona de Paraguarí. Ya estamos entrando en septiembre, que hay que ir preparándonos para sésamo en el norte. O sea, son situaciones que ya el productor tiene que ir preparando el ambiente, como se dice. Y la soja que entra a fines de septiembre. Entonces, considerar lo que le pedimos y solicitamos a los técnicos y a los productores es que vean, consideren el pronóstico y a partir de ahí tomar las mejores decisiones. Es una situación importante y delicada al mismo tiempo, ingeniero, considerando de que el Paraguay cada vez se está incursionando más en el sector agroexportador, está llegando a otros países, otros destinos, en lo que serían los cultivos extensivos, como usted decía, es muy riesgoso tener que lidiar con los cambios climáticos constantemente, teniendo en cuenta de que hay que cumplir con los destinos. Sí, así mismo. Y no olvidar del otro sector fundamental que es la ganadería. Estamos hablando de pasturas, estamos hablando de quemas irresponsables que efectivamente afectan. Entonces, ¿qué hacer? Hay que preparar heno, hay que preparar alimentos, en algún momento dado seguramente mover animales para buscar aguadas mejores posicionadas. Hay una situación que sí es interesante rescatar, que cuando hablamos de la niña, el Chaco generalmente no sufre tanto como en la región oriental. Entonces, esas son cosas que hay que ir interpretando. La gente ya tiene experiencia en eso y sabemos que, por ejemplo, la soja ha dado muy buenos resultados en el Chaco. Por lo tanto, creo que la frontera agrícola va a ir creciendo en esa zona.
muy importante, pero con todos los cuidados que también eso hay que tener para que la producción efectivamente sea buena. Es así. En cuanto a sequías, heladas, inundaciones y tormentas, ¿qué zona del país es la más afectada o la más vulnerable, ingeniero? Todas las zonas, excepto algunos lugares muy puntuales. Por ejemplo, o sea, algo que conocemos por experiencia, por los trabajos de campo que hemos hecho, es la zona de Campo 9 y Campo 8 en Caguazú. A ellos les puede venir, o sea, puede venir a nivel país el niño, la niña, etcétera, pero ese es un microclima ideal para la producción. Generalmente en esa zona donde están los amigos menonitas y están también un grupo de paraguayos muy trabajadores, el impacto que puede tener en esa zona realmente es diferente. Contrariamente a lo que es Guayaquil, por ejemplo, donde en todo el país puede no haber heladas, pero ahí cae. O sea, es algo que hemos visto y otra zona de transición que hay que considerar es la zona de Naranjal, San Cristóbal, es prácticamente el límite entre Itapúa y Alto Paraná, donde la mayor concentración de problemas se genera en esa zona. Entonces, son cosas que la gente tiene que entender, manejar, que hay microclimas y eso también juega a favor y algunas veces no tanto, pero son cosas que se dan. Es así. Ahora, ingeniero, con estos embates climatológicos, estas heladas que definitivamente están afectando al bolsillo del productor, ¿esto podría terminar repercutiendo en el consumidor final acá a corto plazo? Esperemos que no, esperemos que no. Hay gente que está volviendo a resembrar, por ejemplo, sandía, melón, eh, los cultivos hortifrutícolas manejados con invernadero, yo creo que zafaron sin ningún problema, los que tienen sistema de riego. Seguramente habrá alguna suerte de falta en el mercado por estos problemas, pero yo creo que hablar de un impacto así tan fuerte no creo que llegue a tanto, porque ya el productor supo manejar la situación y aquellos que no tuvieron esa posibilidad quizás por infraestructura es la que tuvieron esos problemas. Pero sí, efectivamente puede haber una caída, esperemos que eso no impacte en los precios. Es así, categóricamente. Ingeniero, ¿están trabajando también con organizaciones internacionales como la FAO, justamente para la gestión del riesgo, promoviendo algunos modelos de cultivo también? Totalmente, con la FAO tenemos tres proyectos que ahora están en proceso ya de implementación fundamentalmente. Uno de ellos es la continuidad a lo que se llaman mesas técnicas agroclimáticas, donde para cada departamento estamos teniendo reuniones trimestrales a solicitud de los productores y los técnicos, donde el Servicio Meteorológico presenta el pronóstico y nosotros las recomendaciones como Ministerio de Agricultura. La evaluación de daños y pérdidas, como mencioné, y en dos departamentos en este momento estamos trabajando un plan que se llama de acción anticipatoria. En Caazapá estamos trabajando sequía y en Yembucú estamos trabajando excesos hídricos. Y otras cosas que estamos muy de cerca con la Dirección de Meteorología y con otros proyectos del Ministerio de Agricultura como PROMAFI, PIMA y el soporte, por supuesto, fundamental de la Dirección de Extensión Agraria, que es el brazo ejecutor en el campo. Es así. Conversaba también yo con un representante ayer, un referente del programa Proesa, y qué importante es poder abarcar a las pequeñas familias productoras para que puedan también conocer un poco de modelos que puedan ser de utilidad y que puedan ser sostenibles en el tiempo, que es lo más importante, porque al fin y al cabo, como siempre lo conversamos, es el pequeño productor el que se ve más afectado ante cualquier tipo de factor negativo. Sí, nosotros insistimos mucho en las mesas técnicas con la capacitación a técnicos y productores. Y me refiero siempre a técnicos y productores porque cuando nosotros le pasamos la información al técnico, asumimos que lo transfiere al productor. Todo lo que es cambio climático, variabilidad climática. De hecho, que dentro de todos esos proyectos existe el componente importante de la sostenibilidad. Entonces, toda esa situación se encaran dentro de estos eventos y eso permite que nos dé una cierta facilidad a la hora de conversar con la gente. Ya no existe una resistencia cuando uno habla de cambio climático, de variabilidad climática, porque la gente va asumiendo que hay algo que tenemos que ayudarnos a sacar adelante, a mitigar, a adaptarnos, una serie de cosas. Eso permite entonces ser mucho más sinérgicos en estos temas. Por lo tanto, todos los proyectos, incluso de alertas tempranas que estamos trabajando también,
Eso ha permitido esta situación de poder implementar acciones anticipatorias para estos eventos. Entonces, no es que llegamos a todo, falta, efectivamente, a una mea culpa, reitero, pero yo creo que hemos llegado a un nivel tal de que el técnico y el productor ya tienen esa empatía. Y eso me refiero, no lo invento, sino me refiero a la cantidad de grupos de WhatsApp que existe, por ejemplo, en la unidad de gestión de riesgos, donde preguntan. Y entonces hay que ir dándole respuesta a toda esa gente. Tenemos los boletines, por ejemplo, con la Dirección de Meteorología y Hidrología mensualmente, climático y agrometeorológico. Se distribuye en forma gratuita, por lo tanto, eso está libre y totalmente de fácil acceso. Lo enviamos a los grupos de WhatsApp, a la prensa y a los que nos puedan ayudar a difundir. Es así, importantísima esa interacción constante para seguir este camino que es lo único que queda, porque no se puede evitar el impacto climatológico, pero sí se puede trabajar en la reacción, cada vez reaccionar más rápido para poder un poco paliar esos efectos colaterales, ¿no, ingeniero? Sí, hay que ser proactivos, ya no reactivos. Eso mismo hemos hablado con la gente del Chaco, por ejemplo, donde muchas veces uno se concentra mucho en la región oriental y se olvida que en el Chaco existe una alta cantidad de gente que está produciendo. Entonces, con comunicación con ellos a través de las radios comunitarias, que son los que más utilizan de otras emisoras, este, tratamos de llegar a todos. Y a nivel regional también tenemos contactos con países como Argentina, Brasil, Uruguay, Brasil especialmente, y Argentina, que estamos un poco alineados a las políticas similares porque Chile tiene condiciones diferentes. Tratamos de llevar los mismos proyectos y las mismas ideas para que en algún momento haya intercambio de información e intercambio de experiencia, porque eso es lo que vale efectivamente. Ahora estamos, por ejemplo, enfocados con toda esta problemática. Nos metimos en una aventura de tratar de tener el Plan Nacional de Uso de Agua para el sector agropecuario. Ya a nivel país, te comento, eso lo voy a hacer como una suerte de marketing, es el único ministerio de la agricultura el que tiene el Plan Nacional de Adaptación de Gestión de Riesgo para el sector. Y ahora queremos ir un paso más para la parte de uso racional del agua en la agricultura. O sea que Es así. estamos en Sería un eso. factor demasiado importante y también un aliciente para los productores que al fin y al cabo son los que necesitan más elementos, herramientas para poder trabajar cómodamente. Ingeniero, resumiendo un poquito, entonces, ¿cuándo podríamos tener datos reales del impacto que dan las heladas en cuanto a los cultivos extensivos como el trigo, por ejemplo? Yo creo que para el lunes ya vamos a tener información mucho más precisa. Hay gente que está en el campo en este momento. Hay que entender que en el caso del trigo y la canola, caña de azúcar también, que tienen que evaluar bien, porque de repente uno puede decir, se dañó todo el trigo, se perdió el trigo, sin embargo son daños, pero no pérdidas. Entonces, con 2 o 3 días, uno puede evaluar mejor eso y capaz que tengamos ya información mucho más relevante para el lunes. Lo que sí mencionar y agradecer, por ejemplo, al gremio de Capeco, UGP, porque ellos prepararon un material muy interesante para evaluar daños en trigo. O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, a nosotros nos sirve. ¿Por qué? Porque el técnico va a ir con un manual, visualmente va a verificar eso y genera el informe. O sea, ya no más en forma subjetiva, sino con un material bastante cerrado a lo que nosotros queremos. Es interesante eso, es importante esa interacción y esa alianza para trabajar estratégicamente en pos del mejoramiento del campo. Ingeniero, queremos agradecerle realmente por este tiempo, muy amena la charla, esa predisposición siempre para con nosotros, desearle muchos éxitos y bueno, como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Esperemos que no. Feliz Día del Amigo. Saludo cordial a todos y bueno, a las órdenes. Excelente, igualmente un gran saludo, ingeniero. No, a las órdenes. Un placer. Bien, de esta manera, señora, señor, vamos llegando al final de un espacio más de Zona Agro, donde día tras día vamos recorriendo un poco puntos del país virtualmente para conocer las realidades, cuáles son las principales informaciones y lo que está aconteciendo no solamente en el sector productivo, sino también en el sector secundario y terciario, porque sabemos de que es una cadena de valores que donde un sector está mal, bueno, el impacto también puede llegar a trasladarse a los demás sectores de la economía. Es importante conocer y saber porque, bueno, este conocimiento puede ser de suma utilidad para toda la teleaudiencia. Con esto llegamos al final, nos despedimos, será hasta la próxima semana con más noticias y más información aquí por las pantallas de 5 Días TV. Chao.